Continuamos con Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Hoy estamos hablando del origen del universo y a propósito del origen del universo y de la energía presente en ese momento, altas energías parece. Tenemos una nota con Gastón Giribet, es doctor en física y nos va a hablar sobre la energía en ese momento cercano al origen de nuestro universo. Altas energías sería el tipo de energías que alcanzarían los fenómenos físicos, por ejemplo, el estudio de la física de partículas o el estudio del universo, a escalas en las cuales, a escalas de energías tan altas que son la frontera teórica que tenemos, es decir, las máximas energías a las cuales sabemos que las teorías físicas que nosotros conocemos son válidas. Nosotros sabemos que las teorías que conocemos van a dejar de ser válidas, por ejemplo, la teoría de la relatividad, por cuestiones teóricas, tiene que dejar de ser válida a partir de ciertas energías altas. Y estas energías son, si uno las piensa como temperatura, porque las temperaturas no son más que una energía por unidad de partícula, uno piensa que eso más o menos es un quintillón de grados. Cuando las temperaturas, las energías son tan altas como un quintillón de grados, sabemos que las teorías físicas con las que nosotros entendemos la naturaleza dejan de valer. Entonces, ¿qué es las altas energías? Estudiar, ¿qué investiga la física de altas energías? Investiga cómo entender, cómo correr esa frontera teórica, es decir, cómo formular teorías que serían válidas más allá de ese límite. Una segunda acepción, que es si uno le pregunta a un físico experimental o un fenomenólogo, que es algo muy parecido, es que en ese caso para él altas energías significaría otra cosa, significaría energías mucho más bajas, que ya no son esa frontera teórica a partir de la cual nuestras teorías físicas deberían ser reformuladas, sino la frontera experimental máxima a la que se ha llegado a experimentar hasta la actualidad. Digamos, hay tres escenarios físicos en los cuales uno llegó a observar o a experimentar muy altas energías. Uno es aceleradores de partículas, por ejemplo, que funciona en Ginebra, que es el más energético que uno tiene. En los rayos cósmicos, que vienen del espacio, que esos son aún más energéticos, pero no están bajo control, porque uno no puede generar el rayo cuando quiera. Y aparte la luminosidad con la que viene es menor, tiene mucha energía, pero poca luminosidad. Y también en fenómenos astrofísicos que uno observa, por ejemplo, en fulguraciones de rayos gamma o fenómenos que ocurren cerca de los agujeros negros, por ejemplo. Entonces, ahí hay una frontera experimental, que es la máxima escala de energía a la que nos ha sido dado experimentar. Entonces, ¿qué pasaría un poquito más allá? ¿Qué pasaría cuando la energía es 10 veces más grande? Ese es el tipo lo que interpretaría un fenomenólogo o un físico experimental sobre lo que es las altas energías, pero esos son 1 trillón de veces más bajo que lo que un físico teórico llama altas energías. Hacer una nueva teoría que sea válida más allá de lo que los físicos teóricos llamamos altas energías, que como uno dice es la frontera teórica a partir de la cual uno ya sabe que las teorías que nosotros tenemos y que sabemos correctas, como la teoría de la relatividad general, la teoría cuántica de campos, esas teorías van a dejar de valer a ciertas escalas. Hay una inconsistencia matemática inherente en la teoría de la relatividad general, que es que está plagada de infinitos. Es decir, aparecen en los cálculos unos infinitos que es imposible de sacarse encima. Así que uno tiene que reformular esa teoría. Reformular esa teoría significa hacer una teoría mejor, pero que esta teoría mejor tiene que tener dos propiedades que es muy difícil lograr juntas. Una, por un lado, a diferencia de la teoría de la relatividad general, que sea completamente finita, es decir, que estos infinitos no aparezcan o uno sepa cómo controlarlos. Básicamente, uno le pide a esa teoría que tenga una consistencia matemática en sí misma, que sea consistente, una estructura matemática lógica consistente per se. Por otro lado, la segunda cualidad es que uno sabe que cualquiera fuera la teoría que uno está formulando, que va a ser válida a muy altas energías, esa teoría a bajas energías, es decir, cuando uno le pregunta a la teoría cómo sería la física a las energías que nosotros experimentamos, tiene que ser exactamente igual o parecerse mucho a las teorías que sabemos correctas. Es decir, a bajas energías tiene que parecerse a las teorías que uno tiene y a muy altas energías tiene que ser consistente matemáticamente. Esa consistencia matemática y ese poder reproducir la física que conocemos a muy bajas energías son dos elementos muy difíciles de lograr. De hecho, hay una sola teoría consistente, que es la teoría de cuerdas, que es una suerte de generalización de la teoría cuántica de campos. Es si se quiere, mejora de la física de partículas. La hipótesis de que la materia está constituida de partículas fracasa a la hora de querer describir, por ejemplo, la fuerza gravitatoria. La teoría de cuerdas es la única teoría que a muy bajas energías se parece a la teoría de partículas y a muy altas energías sigue siendo consistente matemáticamente. En particular, describe la gravedad y todas las otras fuerzas de la naturaleza de manera consistente. Por supuesto, uno no tiene acceso experimental a semejantes energías,
pero la teoría es la única teoría consistente que ha sido formulada que es capaz de hacer todo esto, digamos. Sumamos un nuevo invitado a nuestra conversación. ¿Quién viene, Paloma? Hoy nos visita Alejandro López. Él es licenciado en astronomía, es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador adjunto del CONICET y realiza investigaciones en el área de la astronomía cultural, la etnoastronomía, la antropología simbólica y de la religión en grupos aborígenes del Chaco. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué podemos decir cuando miramos al cielo de noche que estamos mirando al pasado en función de esto de lo que venimos hablando? Es un asunto muy interesante y tiene que ver que en general en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a que la vista nos parece como un sentido instantáneo, es decir, lo que percibimos acaba de ocurrir en este mismo instante. Pero si la luz viaja con una cierta velocidad definida, en realidad le toma un tiempo ir desde el fenómeno que la ocasionó hasta nuestros ojos o instrumentos. Cuando tomamos en cuenta distancias grandes, ese tiempo puede ser bastante importante. Así, por ejemplo, qué sé yo, del Sol hasta acá hay más o menos unos 8 minutos luz. Lo que tarda la luz del Sol en llegar hasta nosotros son 8 minutos. Exactamente. Y como en general las interacciones en el universo se propagan como velocidad límite, la velocidad de la luz, lo que ocurre es que lo que le pase al Sol tardará 8 minutos en llegar sus efectos hasta nosotros. Si el Sol desapareciera misteriosamente, de forma instantánea, nos enteraríamos 8 minutos después y la Tierra seguiría comportándose orbitalmente como si el Sol todavía estuviera ahí durante 8 minutos. En general eso no es un gran problema en un principio porque los fenómenos de escala astronómica también llevan bastante tiempo y por lo tanto en 8 minutos al Sol en general no le pasan cosas demasiado diferentes y por lo tanto en términos prácticos esos efectos no se notan tanto. Pero cuanto más lejos vamos, más complicados son esos efectos y más tendemos a estar mirando situaciones que ya no están presentes. Entonces, cuando miramos estrellas lejanas, podemos estar viendo cómo eran esas estrellas hace mucho tiempo y tal vez ya no están en esas condiciones. Claro. Vos recién hiciste referencia a año luz. ¿Qué es un año luz? Un año luz es una medida de distancia que se basa en la cantidad de en la distancia que la luz puede recorrer en un año. Son más o menos unos 9 billones de kilómetros. Es una distancia muy grande, pero es más o menos lo que la luz tarda un año en recorrer. Es una medida bastante usual en astronomía. ¿Y cuál es la estrella más lejana que podemos ver a simple vista y con elementos, telescopios, algún elemento astronómico? Es que eso cambia mucho con la tecnología que tenemos, pero para dar una idea, la estrella, por el contrario, más cercana después que podemos del Sol, ver ¿no? después del Sol, que es Próxima Centauri, está a unos 4,2 años luz de distancia. Es decir, su luz nos llega 4 años y monedas después de haber sido emitida. ¿Y qué sabemos sobre el universo no observable? Porque hay dos, Para ¿no? eso, Digo, claro, la primero diferencia entre universo observable y no observable, ¿cuál sería? Exactamente. El primer punto, un poco en términos de lo que podemos ver y lo que podemos pensar teóricamente. En términos de lo que podemos ver, nosotros no podemos tener información del universo de puntos más lejanos que lo que la luz puede haber recorrido en la edad del universo, en principio. Eso nos daría unos 13.800 millones de años luz. Lo que ocurre es que por todo este proceso de expansión del universo del que hablábamos, en realidad nos llega luz de regiones que hoy están más lejos que eso, pero esa luz nos pudo alcanzar debido al proceso de expansión. Y llegamos a mirar cosas que están a unos 46.000 millones de años luz de distancia, en lugar de este intervalo más pequeñito de distancia que hubiéramos podido ver. Entonces ese fondo de microondas es radiación que nos llega de regiones que hoy están a esa enorme distancia. Ese es el límite del universo del cual podemos obtener información experimental, del cual tenemos acceso experimental, y eso es lo que llamamos universo observable. Alrededor de cada observador en el universo hay una burbuja de ese radio que sería su universo observable. Por fuera de eso, suponemos existe todavía más universo del que no tenemos datos experimentales directos, sino que podemos elaborar teorías en función de lo que sí observamos para pensar cómo sería. Ahora, ¿la velocidad de la luz tiene algún tipo de relevancia en nuestra vida cotidiana? Quiero decir, sabemos lo que pasa con la velocidad de la luz a grandes distancias, ¿no? Pero, digo, acá nos afecta de algún modo medir la velocidad de la luz, digo, la luz de estos focos, la luz de la calle en relación al lugar en el que estamos.
En principio uno diría que no, pero hay algunos fenómenos, por ejemplo, cómo funciona la red de GPS que nos permite orientarnos con precisión. Para que tenga la precisión que tiene, los satélites de los que depende deben coordinar sus posiciones y sus señales, y para eso los efectos de cambio ligado a la relatividad y a la velocidad de la luz tienen su relevancia. Si no funcionaran correctamente esas cosas, podríamos tener un sistema muchísimo menos preciso del que tenemos, si no se tuviera en cuenta esa corrección. ¿Y qué hipótesis existen sobre este universo no observable? La primera en general es que una primera hipótesis podría ser que tiene las mismas características que el universo observable, incluso que se extiende indefinidamente con las mismas características, lo cual, aunque en principio parece la posibilidad más aburrida, lleva a algo bastante interesante, que es que si vos tenés un universo indefinidamente extendido, más o menos con las mismas reglas, en algún punto del universo, alguna otra esfera de universo observable, se parece prácticamente en todo a nuestra propia esfera y reúne las mismas características, porque hay indefinido espacio para que se den todas las combinaciones posibles. ¿Esto tiene que ver con la hipótesis del multiverso o eso es otra cosa? Es lo que llaman nivel 1 de multiversos o multiversos mosaicos, es decir, en realidad son distintas esferas de universo observable coexistiendo en un universo cuyas leyes generales son todas similares. Eso en el nivel 1. En el nivel 1. En el nivel 2 es pensar que tenemos una expansión a gran escala con pequeñas burbujas, con ciertas características, como por ejemplo ciertos valores de las constantes universales, que forman estos universos pequeños como el nuestro. Y que podríamos tener así, coexistiendo, diversos universos con propiedades diferentes ya acá. Y en este caso estamos en un nivel 2 de multiverso. ¿Y cuántos niveles hay? Y algunos hablan de 3, 4 o 5 niveles de multiverso. Algunos tienen que ver con la teoría cuántica, es decir, con esta idea de que ante un experimento cuántico que tiene varias opciones posibles, hay distintos universos donde ocurre cada una de estas opciones. Entonces tenemos universos múltiples posibles de varios niveles. Ahora, cuando hablamos de universos múltiples, no estamos pensando en que en otro universo estamos nosotros haciendo este mismo programa, pero a lo mejor estamos vestidos distinto o estamos hablando de otro tema. Digamos, no es eso, ¿no? Depende qué versiones de multiverso estemos hablando. ¿Por qué no? Bien, podría ser. Bien. Te hago una consulta, porque si los universos son infinitos, entonces no hay ningún tipo de extensión, pero se va moviendo al mismo tiempo. Es como que este infinito se extiende. Y el problema siempre que uno mete infinitos en las teorías es que empiezan a aparecer paradojas y entonces tendría sí una expansión indefinida, pero el problema es justamente qué posibilidades experimentales tenemos de someter a prueba estas hipótesis, ¿no? Que es el problema en ciencia, es decir, podemos elaborar muchas ideas, pero tenemos que buscar la manera en que puedan ser sometidas a prueba. Tenemos un informe justamente sobre la posibilidad de que haya un límite para la expansión del universo. Lo vemos y después seguimos conversando sobre este tema. ¿Hasta dónde y hasta cuándo se va a expandir el universo? Debido a que el universo empezó en algún momento, es decir, gracias al Big Bang, y debido a que la luz viaja a una velocidad finita, apenas alcanzamos a observar una parte limitada del cosmos, ya que solo estamos en condiciones de ver aquellas regiones cuya luz tuvo tiempo de llegar a la Tierra. Teniendo en cuenta, si las últimas estimaciones indican que el universo nació hace unos 14.000 millones de años, quiere decir que la luz solo pudo viajar durante ese lapso. En consecuencia, no se puede observar todo lo que haya más allá de esa distancia. No es otra cosa que nuestro horizonte cósmico, y lo que existe dentro es el universo observable. Los distintos artefactos que se usan para estudiar el cielo, desde telescopios a sondas, permitieron ver que las distancias que hay entre las grandes estructuras del universo, como se llama a los cúmulos y supercúmulos de galaxias, están incrementándose de manera progresiva. Este dato fue descubierto en 1929 por Edwin Powell Hubble y Milton Lassell Humason, y se lo denomina expansión del universo. Esta distancia, que crece sin detenerse entre cualquier cúmulo de galaxia que se observe, no se da porque estas estructuras se desplacen alejándose. Por el contrario, ocurre porque se produce un incremento del espacio que hay entre ambas. Y cuanto más distancia hay entre los cúmulos considerados, más veloz es el aumento de esa distancia.
Si se quiere saber hasta dónde llegará el universo y durante cuánto tiempo más seguirá expandiéndose, existen 3 posibles escenarios para explicarlo. Se trata de modelos que dependen de la relación entre la presión de la energía oscura y su densidad energética, un dato que aún no se conoce con certeza. Según estas 3 posibles evoluciones, hay 3 modelos teóricos. La primera propone un universo chato, que si bien seguiría expandiéndose, lo haría a un ritmo paulatinamente decreciente, que nunca llegaría a detenerse por completo. Esto causaría la muerte térmica del cosmos, debido a que en un estado de enfriamiento no podrían producirse ciertas reacciones. Una segunda hipótesis propone un universo cerrado, en el que éste continuaría hinchándose hasta cierto punto, que luego se detendría por acción de la gravedad, que lo pondría marcha atrás. Entonces, todo el universo comenzaría a contraerse hasta terminar en un Big Crunch, un colapso total que finalizaría en un punto infinitamente pequeño, denso y caliente, como al principio. La tercera y última teoría es la de la expansión eterna o gran desgarramiento, conocida como Big Rip. Esta se desprende de las últimas observaciones y es un modelo teórico relativamente nuevo que refuerza la sospecha del universo abierto. En esta explicación de cómo se producirá el fin del universo, se propone que habrá una ruptura del entramado espacio-tiempo sin que haya renacimiento o continuidad. Así, primero, las galaxias se separarían entre sí. Luego la gravedad sería demasiado débil para mantener integrada cada galaxia y solo habría estrellas aisladas. A continuación, los sistemas planetarios perderían su cohesión gravitatoria. Más adelante, se desbaratarían estrellas y planetas. Posteriormente, el universo quedaría reducido a átomos que finalmente serían destruidos antes del fin del espacio-tiempo y solo quedaría radiación. Versiones de cómo podría terminar nuestro universo, pero me interesa hacer una pequeña encuesta entre nuestros especialistas. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de la existencia de universos múltiples? Gabriel. Bueno, en particular, a mí no me convence mucho la idea, sobre todo por motivaciones teóricas. Las motivaciones teóricas que tienen para que surja esto tienen algunos puntos débiles o algunas cosas que todavía no tenemos muy claras. Entonces, desde mi punto de vista, por lo menos de la parte teórica, es bastante especulativo. Bien, Susana. Sí, no hay ninguna evidencia experimental en este momento que nos pueda afirmar la existencia de este tipo de teorías. Así que para mí hay que esperar la evidencia experimental para decir si una teoría puede ser vigente o no. Alejandro. Y es esencialmente eso. El punto crucial siempre es si existen formas experimentales de elegir entre las opciones que tenemos. Y si no las hay, desde el punto de vista teórico es preferible la opción más simple. Así que por el momento... Aunque es lindo soñar con eso, ¿no? Y escribir novelas de ciencia ficción. ¿Por qué no? Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando del origen del universo en Todo Tiene un Porqué, aquí en la televisión pública argentina. Les presento Chía Omega 3 Vago. En una cápsula blanda, muy buenas noticias para tu corazón. El colesterol alto no provoca síntomas y es un factor de riesgo cardiovascular. Chía Omega 3 Vago, suplemento dietario vegetal 100% puro aceite de chía con alta concentración de omega 3, ayuda a controlar y reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Con ello, se contribuye a proteger el aparato cardiovascular. Más omega 3, menos colesterol. Chía Omega 3 Vago, con el respaldo científico de Laboratorios Vago.